vamos a tocar el tema del qué es el bautismo, qué recibo después cuando me bautismo y por qué me bautismo. ¿Por qué me bautizo? ¿Amén? Ese es el tema que vamos a tocar hoy, el bautismo. ¿Qué recibo? Yo puse acá, hice unas 3 preguntas. ¿Para qué es el bautismo? Después del bautismo, ¿qué recibo? Y después hay otra pregunta, ¿dónde recibo el Espíritu Santo? ¿O dónde se aloja el Espíritu Santo en los cristianos? Bueno, vamos a abrir en Mateo, el primer libro. La Biblia se divide en 66 libros y se divide en 2 partes, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Mateo es el primer evangelio que sigue el Nuevo Testamento. Vamos a ir en el capítulo 3, versículo 13. Relata el bautismo de Jesucristo, siendo Dios y sin pecado, pero cuando Él vino a Juan, el Bautista, vino a cumplir la ley. ¿Cuál es la ley? La justicia, es la palabra de Dios. Y Él se identificaba con nosotros, los pecadores. Tenía que seguir lo que el Señor le mandó a Él a bautizarse. Vamos a leer. Alice, ¿Vos? Mira, tenés que leer, el que quiera leer es del versículo 13 hasta el 17, todo el capítulo ese. Si se anima alguien, ¿no? Bueno. Ahí Vanina va a leer. Dice así, en el nombre de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Bueno, ahora, ¿por qué se bautizó Jesús, siendo Él santo y Dios? ¿Por qué? Porque Él veía a nosotros, pecadores, y Él tenía que cumplir lo que le mandaba el Señor Jesús, lo que le mandaba el Señor, a Dios, al Hijo. Él tenía que cumplir toda la ley y tenía que cumplir lo que ya estaba establecido, la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia? Es la palabra de Dios. Amén. Él se bautizó porque fue mandado por Dios a bautizarse y Él tenía que cumplir todo lo que el Señor le dijo. Él fue Dios hecho en carne, en la pancita de María. Amén. Bueno, ahora Él se bautiza, lo bautiza Juan el Bautista, un profeta de Dios. Y Juan el Bautista, que dice acá, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, al río Jordán, para ser bautizado por Él. ¿Quién vino? Jesús, para que sea bautizado por Juan el Bautista. Mas Juan, el 14, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. En otras palabras, tú eres el Dios, tú me tienes que bautizar a mí. Y Jesús le respondió y le dijo así, el 15, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Todo lo que está escrito, Él lo tuvo que cumplir. Amén. Entonces les dejó, y bueno, Él fue bautizado por Juan, el Bautista. Ahora vamos, ¿no? ¿Para qué es el bautismo? ¿Nadie sabe? Amén, gloria a Dios. Y esa vieja vida que teníamos nosotros antes era el pecado. Ahora, yo me bautizo porque tengo fe y doy ese paso de fe, me bautizo. El bautizo es en inmersión de agua, es
dejo el viejo hombre ahí en el agua y nace una nueva criatura. Y ahora hay una pregunta más. Después de bautizarme, ¿qué recibo? ¿Qué recibe el cristiano? Yo me bautizo, dejo la vieja vida, dejo el viejo hombre, la vieja mujer, y Dios me transforma, amén, me cambia, pero ¿qué recibo yo? Vamos a Hechos capítulo 1, del versículo 1 al 8. Hechos, capítulo 1, acá, del 1 al 8, versículo. Capítulo 1, versículo del 1 al 8. Y va a decir así la palabra del Señor. Es una promesa que el Señor nos dejó a nosotros. Dice así la palabra del Señor. Dice. Vamos a leer todo el texto. Hechos capítulo 1. Del 1 al 8. Para entender el contexto, vamos a leerlo todo. Ahí. Desde el versículo 1, los chiquitos no los versículos. Del 1 al 8. Este es el capítulo del 1 al 8. Lo que está en rojo es lo que habló el Señor. Dice así la palabra del Señor. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar después de ser bautizado, el Señor Jesús, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado un mandamiento. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. ¿Qué quiere decir esto? Verdaderas, que nadie podía abrogar lo que está escrito acá, que nadie podía decirle no, esto es mentira, era verdad todo lo que hizo él. Y dice así, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Quién le apareció a los apóstoles? Dios. Jesucristo, amén, gloria a Dios. Y el 4 dice así, y estando juntos le mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa. Después que uno se bautiza, hay una promesa. Dice el 4, y estando juntos, todos unidos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Y cuál era esa promesa? La cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y el 8, vamos al versículo 8, que está en rojo. ¿Y para qué recibo el Espíritu Santo? Pero recibiréis, dice, poder. Después de ser bautizados, recibimos el Espíritu Santo y Él nos da poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis, ¿qué? Cuando recibo el Espíritu Santo, testigos en Jerusalén, en Argentina, en todo el mundo. Y hasta lo último de la tierra, dice, que somos testigos cuando tenemos el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ahora, yo doy ese paso de fe, me bautizo y tengo que esperar esa promesa que el Señor nos da, que es el Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué es ese Espíritu Santo de Dios? Es el Espíritu de Jesucristo. Cuando Él fue crucificado, Él murió, resucitó, y esa es la promesa que Él hizo, que nos iba a dejar el Consolador, el Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas. ¿Amén? Y no solamente que nos enseña, nos habla. Amén. Vamos Ahora, a pasar. amén. El Espíritu Santo entonces es una de las personas que conforma la Trinidad de Dios. Amén. Es Dios mismo, es una de las personas. ¿Vieron que nosotros estamos divididos en tres partes? Cuerpo, lo que vemos, alma, que es el asiento de las emociones, el alma.
El ser humano siente tristeza, depresión, y todo lo siente, alegría, felicidad con el alma, los recuerdos, eso es el alma del ser humano. Y el Espíritu Santo, el Espíritu del hombre, cuando Dios sopló vida, en Génesis, recuerda que Dios sopló aliento de vida, ese es el Espíritu ya del hombre. Nosotros somos seres tripartitos. Por eso Dios dijo cuando nos creó, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Habló en plural, no dijo a mi semejanza, Dios. Dijo a nuestra semejanza. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, repasando el Espíritu Santo, cuando viene a la vida de la persona que se bautiza, da poder y ¿qué hace? Nos consuela. Es el consolador, nos consuela cuando estamos débiles como humanos. Esa es la función que cumple el Espíritu Santo en nuestra vida. Y además, convence de pecado. Es el que te dice, estás haciendo mal, eso no se hace. Es lo que le da al hombre, a la mujer, la conciencia del bien y del mal. El Espíritu Santo. Ahora vamos a Hechos, capítulo 2, versículo 37. Capítulo 2, versículo del 37 al 42. Vamos a verlo, así lo entendemos mejor. ¿Para qué es el bautismo? ¿Amén? Capítulo 2, versículo del 38 al 42. Por intermedio de la palabra. Y todo lo que se habla acá tiene que estar escrito en la palabra, o sea, no es válido. Siempre cuando prediquen o escuchen una palabra, siempre vayan a la palabra. Que tiene que estar sí o sí escrito acá. O si no, no es válido. Dice así la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versículo 37. Al oír estos, se compungieron. ¿Quién eran estos? Era el pueblo hebreo que había sacrificado a Jesucristo en la cruz del Calvario. Y Pedro le dijo al pueblo, al oír esto se compungieron, se amargaron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? El mismo pueblo le pregunta a Pedro, varones hermanos, le dice el pueblo, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del pastor. No. En el nombre de Diego. No. En el nombre de Hugo, el pastor. No. En el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Ahí ya tenemos uno. Nos bautizamos, gloria a Dios, para perdón de pecados. Dice así, y recibiréis el don. Recibir el Espíritu Santo es un don. Amén. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Si mi familia está tan lejos en nuestro país, Señor, guárdalo, Señor, tráelos. Es una promesa que nos dice la Escritura. Amén. Vamos a leerlo de nuevo. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ahora, yo me bautizo, Dios me perdona mis pecados. Y no solamente eso, me da el don del Espíritu Santo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, gloria a Dios, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Vio? El 39. Porque para vosotros es la promesa, para ustedes, para nosotros. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, cuando tengan hijos, porque yo soy papá, para mi hijo, y para todos los que están lejos, para los cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor nos llamó y hay una promesa para cada uno de nosotros. El 40 dice así, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. En otras palabras le está diciendo el Señor, sean salvos
los exhortaba en amor. Y le decían, sed salvos de esta perversa generación, como está el mundo degenerado. El mundo te lleva a todos los males, drogas, alcohol, robo. El 40 dice así entonces, y con otras muchas palabras testificaba Pablo y les exhortaba, Pedro, disculpen, y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra, ahora yo tengo que recibir la palabra. No todos reciben la palabra y no todos tienen el Espíritu Santo. ¿Amén? Así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas se bautizaron. Y perseveraban en la doctrina. Doctrina se llama enseñanza. Es la palabra de Dios. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros. En los hermanos no tiene que haber pelea, no tiene que haber rencilla, no tiene que haber odio. ¿Amén? Y perseveraban en la doctrina, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Gloria a Dios, apóstoles. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Está hablando también de la Santa Cena. Por eso, sí o sí, Cristo cuando vino fue bautizado ¿por quién? Amén. Juan el Bautista. ¿Y Juan el Bautista qué le dijo a Jesucristo? No, tú me tienes que bautizar a mí. Él ya en ese mismo momento reconoció que él era Dios. Pero era santo. ¿Y por qué se bautizó? Porque tenía que cumplir todo lo que está escrito. La justicia de Dios. Ahora por eso un cristiano que da el paso de fe, creyendo en Cristo, que lo hay, que es un Dios verdadero y vivo, que me escucha cuando oro, doy ese paso de fe, me bautizo, queda la vieja mujer, el viejo hombre, y nace una nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora, yo puse acá, y después del bautismo, ¿qué recibo? Recibo el Espíritu Santo. ¿Y cuándo recibo el Espíritu Santo? Puede ser en la calle, puede ser en tu casa, puede ser en la iglesia, puede ser orando en tu casa, en cualquier lado. Pero ¿cómo lo recibo? Cuando tengo un corazón constricto y humillado delante de Dios, reconociendo. Ahí recibo el Espíritu Santo. Por medio de la fe. Que es Cristo Jesús. Por eso es necesario que crean. Amén. Y Jesús viene a buscar. ¿Hallaré fe en la tierra cuando venga, cuando vuelva? Lo que caracteriza a un cristiano, un hijo de Dios, es la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que va a ser. Bueno, ahorita hablamos de ese tema. Y ahora, cuando yo recibo el Espíritu Santo en mi corazón, que es fuego, no es un sentir de frío, no. El Espíritu Santo es fuego. ¿Amén? Y Dios quiera que ustedes puedan experimentar eso. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Cuando recibo al Espíritu, gloria a Dios, ¿qué recibo yo también? Aparte de eso. Vamos a Éxodo 31:1, en el Antiguo Testamento. Está Génesis, gloria a Dios, y Éxodo. Al principio, 31:1. Gloria a Dios. Sería capítulo Éxodo 31 al 1. Del 1 en adelante, señor. Hasta 31:1. Del 1 hasta... para que quede en contexto y no nos salgamos de la palabra. Antes 3, capítulo Hechos 2. Ahora, al final de la... Capítulo 2, versículo del 38 al 42. Al final les paso estos. Los capítulos que leímos. Amén. ¿Amén? No se preocupen ahora por anotar. Después le pasamos esto.
Vamos a ver el 31 en adelante. Acá nos dice y nos da a entender lo que yo recibo cuando recibo el Espíritu Santo. Y después vamos a ver, por intermedio de la palabra, dónde lo recibo. Si lo recibo en la mente, en una mano, en un pie. Amén. ¿Dónde se aloja el Espíritu Santo? Bueno, cuando yo recibo el Espíritu Santo, me va a dar esto, lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer el 31, Éxodo 31. Y habló, ¿quién habló? Jehová. ¿A quién? A Moisés, diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. De esa tribu sacó a 2. Y lo he llenado, miren, y lo he llenado del Espíritu de Dios. Amén. Cuando habla de llenar es un vaso vacío, es como un vaso vacío que uno agarra otro contenedor con agua y llena el vaso. Lo llena por dentro, amén. Y dice así, el 31:2. Mira, yo he llamado, nos está llamando el Señor, y nos llamó por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios. ¿En qué? El Espíritu, cuando uno tiene el Espíritu Santo, te da sabiduría, dice, y inteligencia, en ciencia y en todo. Vamos de nuevo, el 3. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia y en ciencia. Cuando yo tengo el Espíritu Santo de Dios, ¿quién me da la sabiduría? El Espíritu Santo. A nosotros los cristianos que ya somos grandes, cuando vamos a la palabra de Dios, empezamos a leer, pero todavía no la entendemos. Pero llega un momento que lo leemos, lo releemos, y cuando lo leemos la palabra es relevada, es revelada a nosotros. Es como que se corta el velo. Antes estábamos así en el mundo y Dios abrió el entendimiento. Amén. Cuando venimos a los caminos. Antes íbamos sin... ¿Se acuerda que la semana pasada hablamos del GPS nuestro? La palabra. Es como que nos direcciona el Señor. No como, nos direcciona con la palabra. Nos da las maneras de que cómo tenemos que vivir. Gloria a Dios. Bueno, entonces, recibimos el Espíritu Santo y nos da el entendimiento, la sabiduría y la ciencia para poder interpretar la palabra de Dios. Veo que muchos dicen, yo leo pero no entiendo, porque todavía hay un velo. Hay un velo. Y cuando se corta ese velo, automáticamente, así era. Porque es un don de Dios. Es un don de Dios. Es un don, es un poder que Dios da y no se lo da a cualquiera. Se lo da a aquel que tiene fe. Amén. Amén. Y aquel, tiene que creer. gloria a Dios, y aquel que recibe la palabra. Porque hay muchos de la iglesia cuando se predica no reciben la palabra. Pero hay otros que sí la reciben. Y a su tiempo, ese don que lo da Dios, no el hombre, reciben ese don del Espíritu Santo. Y nos enseña, y a nosotros los grandes nos habla, nos dice por acá sí, por acá no, ojo lo que estás mirando, ojo lo que estás pensando. Por eso dice la palabra de Dios, renovado el entendimiento. Porque el ataque de ustedes y de nosotros los grandes es acá, también. ¿Sí? O no vienen malos pensamientos, o cosas feas, o cuando nos vamos a dormir, pensamos y nos entra el miedo y el terror. Vamos a repasar, ¿por qué viene eso? Nosotros que somos seres que por naturaleza, adentro nuestro, desde nuestros primeros padres que pecaron, que fueron Adán y Eva, el hombre, el ser humano, se separó de la relación que tenía con Dios. Porque antes en el Edén, Adán y Eva tenían una relación hermosa con el Señor, tenían comunión. Pero cuando peca Eva y hace pecar a su esposo también pecó, no es que le hizo pecar, no es que Eva le dijo vení pecar. Entró el pecado en Eva, se dejó seducir por la mentira del enemigo que representa por la serpiente. Ahí entra el pecado en el ser humano y ellos comienzan a tener ¿qué cosa? Lo primero que hicieron, ¿qué hicieron ellos en el huerto? Se taparon, tienen vergüenza. Ellos no andaban desnudos en el huerto de Edén, eran hijos de Dios y no tenían malicia. De ahí viene, cuando el niño va creciendo, porque tiene una conciencia de lo bueno y de lo malo. Por eso nadie tiene excusa de la
Entonces ahí entra el pecado en el hombre, esa naturaleza pecaminosa que no viene de Dios, la naturaleza pecaminosa, y hace una separación el pecado entre Dios y nosotros. Por eso vino Cristo. Cristo, ¿qué hace? Corre el velo cuando lo recibimos por fe y podemos tener la entrada, bendito sea el Señor, en comunión con el Señor, libres. Podemos entrar a ese lugar santísimo, orarle al Señor a través del Espíritu Santo. ¿Amén? Bueno, ahora entendemos que es un don de Dios, que lo da Dios, no el hombre. Y cuando ese don llega, baja del cielo, desciende del cielo a su creación, al barro, va a sentir un calor profundo, porque es fuego el Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Y qué nos da? ¿Qué recibo? Recibo el Espíritu Santo, recibo la ciencia, el entendimiento, para cuando yo lea, entienda. ¿Amén? Bueno, ahora vamos. ¿Dónde se aloja el Espíritu Santo? Gloria a Dios. Como dice la Escritura, no fue revelado por carne y sangre, por el corazón. Sí, amén. Sí. Claro, gloria a Dios. Ahora, el Espíritu Santo mora en el corazón. Por eso, cuando un cristiano escucha, tiene que estar escrito. Si no está escrito, no es válido lo que están hablando o predicando. ¿Y a dónde dice eso? Vamos a Éxodo 31. Sí. Éxodo 31. Está primero el libro Génesis y Éxodo. Ya lo tiene. Ya lo tiene, ¿no? 31.1. También se puede poner como referencia Isaías 11. Amén. Amén. Isaías 11. Bueno, el Éxodo 31.1 lo leyeron, ¿no? Amén. Que el pastor compartió que tiene, cuáles son las cosas que contiene el Espíritu de Dios. Sabiduría, inteligencia y ciencia. ¿No? Ciencia, ¿saben lo que significa? Conocimiento. En este caso, de Dios. La teología es la ciencia que estudia todo lo relacionado con Dios. Teologías. Dios que están los teólogos, los eruditos, esos que saben, los grandes, esos pastores que no sé. Ellos estudiaron, ellos tienen conocimiento de Dios. Porque estudian la Biblia, han estudiado otros libros, la Torá y todas esas cosas. Y entonces el Espíritu de Dios, en Isaías capítulo 11, versículo 12, eso para que entiendan que el Espíritu de Dios se movía también en el Antiguo Testamento. Amén. No solamente en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento ya estaba el Espíritu de Dios, pero Dios le concedía o le placía el concederle a ciertas personas, no como ahora en el Nuevo Testamento, no a todos como ahora. Ahora tenemos todo aquel que le recibe a Jesús, recibe el Espíritu Santo. Isaías capítulo 11, Isaías. Sí, Isaías capítulo 11. Ahí ya está. Isaías capítulo 11. Capítulo 11. Acuérdense que los capítulos son los más grandes y los versículos son los chiquitos. Isaías 11. 11, versículo 12. Versículo 12. 11. Eso lo lees tú. Isaías 11.2. 11.12. Quiero leerle el 11.2. Amén, amén. Isaías 11.12. 11.2 y después 11.2, ¿no? Amén. Sí, amén. El 11.2, capítulo 11, versículo 2 dice así: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de, lo que estamos diciendo, sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y espíritu de poder, de conocimiento y de temor a Jehová. Cuando yo tengo el Espíritu Santo dentro de mí, en mi corazón, tiene que haber sabiduría, da inteligencia, conocimiento
Y no solamente eso, temor. Pero como decía el pastor, dedicado al sábado, es un temor reverente. Es un temor, primeramente tengo que conocer al Padre. ¿Qué le agrada a Él? Él es un santo y 3 veces santo. Es un Dios de paz, es un Dios de misericordia, y Él se agrada de sus hijos, aquellos que caminan en santidad. No le gusta lo malo. Ahora, si yo robo, dejo de robar, porque quiero agradar a Dios. Me aparto de todo lo malo, de todo, para agradar al Señor. ¿Quién hace que ya sientas como un dolor por ese pecado? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a convencer de pecado. Y la persona que recibió a Jesucristo va a tener el libre albedrío. ¿Qué quiere decir libre albedrío? Dios no nos hizo a nosotros que seamos robots, que no tengamos poder de decisión. Nosotros cuando, vamos a poner un ejemplo en lo cotidiano, mamá y papá, nace el hijo, va creciendo, papá y mamá los va guiando, les va enseñando lo bueno, lo malo. En algún momento ese hijo, esa hija va a crecer y ¿qué le dice papá y mamá? Bueno, yo, como las águilas, ¿vieron los animalitos? Las águilas. Por ejemplo, el papá y la mamá le dicen, bueno, a cierta edad vos ya te tenés que valer por vos mismo. Nosotros te enseñamos lo bueno y lo malo, ¿no? Vos decidís. Exacto. Uno como a cierta edad, generalmente a partir de los 18, 21 años, ya uno es adulto ya. Pasas a ser un joven adulto, ya sabés lo bueno y lo malo, y ese hijo va a decidir, bueno, yo voy en base a lo que me enseñaron, yo voy a decidir, yo elijo este camino. El papá humano no le obliga al hijo, como muchos le dicen, bueno, vas a tener que irte de esta casa, tomaste esa decisión, si no me respetás, la mayoría de los papás decimos eso, si no me respetás, andate y hacé la tuya, ¿no? Si hablamos de Dios, de un Dios santo, un Dios Padre, el Padre Todopoderoso que nos creó, porque somos creación de Dios, Él nos dio un libre albedrío también. Él no nos quiere, no es que vieron que muchos dicen, Dios maneja todo. Dios le dio al ser humano la libertad de decidir. Exactamente. Amén. ¿Entienden? Amén. Ese es el libre albedrío. Eso significa libre albedrío. Yo elijo el camino. Ustedes dependen. Ahora vamos a Gálatas 5. Capítulo 4, versículo 5. Y ahí nos demuestra que el Espíritu Santo de Dios, que Él mandó a nuestros corazones. Vamos a ir a los atributos del Espíritu Santo. Son los frutos del Espíritu Santo. Ustedes se van a dar cuenta quién tiene el Espíritu Santo y quién no, en base a lo que el pastor va a hablar ahora. 5, 22. 4, 5. Capítulo 4. 4, perdón. Capítulo 4, versículo 5. Está en el Nuevo Testamento, después de los Evangelios. El Nuevo Testamento, Nuevo Testamento, Gálatas 4, versículo 5. Bueno, ahora podemos entender para qué es el bautismo. Jesucristo, siendo Dios, se hizo carne y tuvo que cumplir toda la ley y la justicia de Dios. ¿Por qué se bautizó? Porque ya estaba escrito así. Porque Él se identificaba en la creación que somos nosotros, pecadores, y tenía que cumplir lo que ya estaba establecido por Dios. Ese camino. Leímos Hechos 2, capítulo 2, versículos 38 al 42. Y después del bautismo que recibimos, el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 1, versículo del 1 al 8. ¿Y qué me da el Espíritu Santo a mí? Inteligencia, sabiduría. En Éxodo 31, capítulo 31, versículo 1. Y ahora vamos a ver dónde se aloja el Espíritu Santo. Amén. En Gálatas capítulo 4, versículo del 3 al 7.
dice así, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿de quién? De Dios. Dios envió a su Hijo, está hablando de Jesucristo, nacido de qué? De mujer y nacido bajo la ley. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Tenemos una herencia en los cielos a través de nuestro Señor Jesucristo. Él se dio por todos nosotros en la cruz del Calvario. Y ahora, la pregunta era, ¿dónde reside el Espíritu Santo? ¿O dónde se aloja el Espíritu Santo? En nuestros corazones. Por eso en el corazón de un cristiano no tiene que haber odio, no tiene que haber rencor, no tiene que haber pleito en la iglesia entre los hermanos. Porque si hay rencor, odio, me da a entender a mí que dentro de esa persona, primeramente no creció, es un niño espiritual. Y segundo, no recibió el Espíritu. Amén. Él habita en un lugar santo, porque el Espíritu Santo es de Cristo. Gloria a Dios. Estaría bueno que le compartas, como siempre hace en casa, las obras de la carne son esas. Ahora, no hay envidia, esos son totalmente naturales. Amén. ¿Sí? Contra eso es lo que luchamos todos los días, como hijos de Dios. No es que viene el Espíritu Santo y... Claro, somos totalmente... Comenzó el Señor la buena obra en nosotros y la perfeccionará a medida que caminemos con Él. Por eso la lucha del cristiano, como habla el pastor, es contra uno mismo primeramente, es aprender a cruz. Por eso la cruz. Cristo en la cruz del Calvario, bendito sea el Señor, sufrió toda la ira de un Dios soberano, de un Dios justo, toda esa ira que el Dios Todopoderoso, que nosotros no íbamos a poder entrar al reino de los cielos si no hubiese sido porque Cristo se dio a sí mismo. Cristo sufrió toda la ira de un Padre que está enojado con nosotros, porque nosotros fuimos los que desobedecimos con nuestros primeros padres, ¿me entienden? Eso pasó, el pecado, de generación en generación, ¿entienden? Entonces tuvo que venir Jesucristo, sufrió todo el oprobio, la humillación, todo en su propio cuerpo, en su propio ser. Por eso Él vino el Dios Santo vino, eligió, bendito sea el Señor, un vientre y nació de hombre. Por eso Hijo del Hombre. Dios se vino a ser hombre para sentir todo lo que nosotros sentimos, pero ¿saben cuál es la diferencia? Que Él no pecó, porque es santo. Él no pecó, pero sí sintió todas las debilidades, las tentaciones que recibimos nosotros como seres humanos, pero Él no pecó. Por eso tenía que venir y hacerse hombre, y entregó a su único Hijo unigénito para ser salvo nosotros. Cuando nosotros partamos de este mundo, tenemos la certeza, bendito sea el Señor, si lo creemos en nuestro corazón, de que somos salvos, de que fuimos, como dijo el pastor en la palabra, somos herederos, y nuestra ciudadanía no la vemos, pero viene de los cielos. Dios prepara moradas, preparó ya moradas para nosotros. Esa es nuestra certeza. Y ahora vamos a leer con lo que nosotros peleamos. Esta carne y el espíritu que mora en nosotros siempre va a estar chocando. Esa es la pelea hasta que cerremos los ojos acá en esta tierra. Vamos a ver hasta 5:16. Por eso un cristiano por las obras, como es. Dependiendo de qué le demos de comer, amén. Si le da de... 16. En Gálatas 5:16 la otra capítulo 5. Tiene como título las obras de la carne y el fruto del espíritu. Ahora, yo recibo primeramente el bautismo para cumplir la ley y la justicia de Dios. El bautismo nace una nueva criatura en Cristo Jesús. Y no solamente que nace, sino el Señor da el don del Espíritu Santo, en mi corazón se aloja y doy unos frutos. Pero si yo no tengo esos frutos, voy a dar, gloria a Dios, frutos carnales. ¿Cuáles son esos? Vamos a leer. Gálatas 5:16. Y es como una exhortación, ¿no? En amor. Nos dice así a todos. Digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne, ahí viene, es contra el Espíritu. El Espíritu y la carne chocan. ¿Amén? El 17 dice así. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí
para que no hagáis lo que quisierais. Dice así, pero si sois, ahí viene el pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, mire todo lo que hay, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto, ahí viene el fruto. Ahí viene la oposición. Ahí viene la oposición, amén, gloria a Dios. Mas el fruto del Espíritu, ahora yo tengo el Espíritu en mi corazón y me dice que va a dar fruto. ¿Y cuáles son los frutos? Y el primer fruto es el fundamento de Cristo, el fundamento del cristiano que tiene que estar arraigado en el corazón. Amén. Mas el fruto del Espíritu es, ¿qué es? Amor. Amén. Gozo, paz, son 9. Paciencia, benignidad, ¿qué sigue? Fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay castigo. Y esto es lo que le agrada a Dios. Amén. Voy a dar una aclaración. Amén. Cuando nosotros leemos la palabra, que es la ley misma de Dios, ¿qué nos muestra a nosotros? Nos revela a nosotros mismos nuestra condición delante de un Dios santo. Entonces, cuando uno viene a la palabra o escucha la palabra por fe, te revela aquel que busca verdaderamente examinarse a través de la palabra, ¿qué nos dice? Uy, estoy mal, uy, tengo que morir. Cuando uno ve las obras de la carne, uno se puede examinar y darse cuenta qué tiene verdaderamente para cambiar delante de Dios. La ley fue puesta para mostrarle al hombre la condición, que nuestra condición es de origen pecaminoso. Entonces, para eso vino la ley, y con el Espíritu Santo no es que Cristo vino y abrogar la ley, no, Él la cumplió. Y nos va a ayudar con su Espíritu Santo a que nosotros andemos en esa ley, siempre y cuando le obedezcamos. ¿Me entienden? No es que somos robots y que no vamos, a partir de que venimos a Cristo, nunca más vamos a pecar. Vamos a pecar, pero no de manera deliberada como lo hacíamos antes. ¿Entró qué? Cuando entra el Espíritu Santo, entra el temor de Jehová. Entra el temor, que es el principio de la sabiduría. Entonces todo va de la mano, ¿entiendes? Entonces en el Hijo de Dios, la hija de Dios, entra el temor. Y ahí apenas entra el Espíritu Santo, nos va a convencer de nuestro propio pecado. Y nos vamos a dar cuenta, ¿amén? Y cuando hablemos con otro cristiano, nos vamos a dar cuenta, nunca juzguen. Eso es de primera instancia. Porque hay cristianos, como dijo el pastor, que son más inmaduros. Porque no le dan de comer al Espíritu Santo, que en algún momento lo recibieron. Pero ¿qué pasa en ese cristiano? Ustedes van a ver, les va a pasar que van o en su misma familia o en amigos que han recibido a Cristo, bendito sea el Señor, y ustedes van a ver, pero ese no entiendo, ¿no tiene el Espíritu Santo o no? Porque esa persona quizás no obedece y no le da de comer al Espíritu Santo. ¿Qué decimos cuando decimos le da de comer? No lee la palabra, no busca de Dios, y el Espíritu Santo se constrita. Por eso dice, no contristéis al Espíritu Santo, en el cual lo recibiste por fe alguna vez. De nosotros va a depender que leamos la palabra, que vengamos a los cultos. Cuando venimos a la iglesia, venimos a recibir, amén. En la iglesia se encuentra el pastor, el que da la palabra, y uno cuando dispone el corazón a querer agradarle a Dios, Dios mira ese corazón y empieza a llenar con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo empieza a ser lleno y va a crecer, ¿qué cosa? Esa naturaleza de Dios. Y la naturaleza pecaminosa empieza a menguar, empieza a morir, porque uno se da cuenta, yo le quiero agradar a mi Señor.
¿Y Dios qué hace a través de la gracia, ese favor que no merecemos? Toma, hijo, yo te extiendo mi favor, porque yo estoy viendo que vos me querés agradar. Y a través de su gracia redentora nos ayuda con el Espíritu Santo. De nosotros va a depender obedecerle. Esa es la ley. La ley fue puesta en nuestros corazones. ¿Amén? La ley, que son los 10 mandamientos para el cristiano. Por eso como título dice las obras de la carne. ¿Qué es una obra? Una obra es empezar algo. Yo me muevo para pecar. Más el fruto del Espíritu es un fruto, nace. ¿Y cómo nace? De mi corazón, dentro mío, nace y da ese fruto que es gozo, paz, paciencia y unidad. Amén. Gloria a Dios. Estamos hablando también del temor de Jehová, ¿no? Pero es mucho más simple. En Salmo 34, vamos al Salmo 34:11 y ya. Esto es un repaso para que ustedes entiendan y se den cuenta en el Salmo 34:11. Claro, ahora lo que estamos haciendo es incorporar sabiduría. Esto es un principio, pero es mucho más entendible. Salmo 34, capítulo 34, versículo 11. Más entendible para todos nosotros, para el común del ser humano. Capítulo 4. Capítulo 34, versículo 11. Este salmo nos enseña y nos explica mucho mejor qué es el temor a Jehová. Porque muchos dicen, el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría, sí, amén, gloria a Dios. Salmo 34:11. Ahora lo que estamos nosotros haciendo acá es un principio de la sabiduría del Dios Altísimo. Y dice así el Salmo 34:11. Y esto ya es más simplificado por la palabra de Dios, más común para que lo entendamos todos nosotros. Dice así, Salmo 34:11. Venid, hijos, dice, oídme. Está hablando al pueblo de Dios, a nosotros. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Dice, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Una pregunta. Y dice así, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Y los ojos de Jehová estarán sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortarlos de la tierra la memoria de ellos. Ese es el temor de Jehová. Apartarme de todo mal, así de simple. Muy simple, más claro que un vaso de agua. Y no solamente eso, sino que si yo busco la paz y la sigo, los ojos de Jehová están sobre mí, sobre mi familia, sobre mi padre, sobre la casa, y donde yo camine, el Señor me guarda. Amén. Gloria a Dios. Más los que hacen el mal, dice que la ira de Jehová contra los que hacen el mal. Ay, ay, ay. Bueno, hasta aquí es la palabra, la enseñanza, no solamente para ustedes, sino para nosotros también. La alojamos en nuestro corazón, gloria a Dios. Bueno, ahora entendemos por qué Jesús se bautizó, porque tuvo que cumplir toda la ley y la justicia de Dios escrita. ¿Por qué me bautizo? ¿Qué recibo cuando yo me bautizo? Inteligencia y sabiduría. ¿Dónde se aloja el Espíritu Santo? En el corazón del hombre, en el corazón de la creación, en el barro. Gloria a Dios. Y también aprendimos lo que es el temor a Jehová, que me tengo que apartar de todo mal. Y si yo tengo el Espíritu Santo que es un don que me da Dios, no puede haber odio, rencor, no puedo pelear con mis hermanos. Y ahí nos damos cuenta quién verdaderamente tiene el Espíritu Santo en su corazón. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Amén.